¿Cómo están, mujeres despiertas, mujeres FemAwake? Soy Emiret Rivera y ya estamos nuevamente aquí en tu programa FemAwake. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá no lo veamos tan cercano o quizá no lo cuestionamos tanto, los derechos humanos. Los derechos humanos a gran escala y dichos por una persona muy docta, obviamente, de este relevante tema, y más hoy en día para las personas que vivimos en la Ciudad de México. Cuando las personas queremos acceder a un tema de derechos, a un tema de justicia, ¿a qué difícil se hace poder estar en circunstancias que realmente se salvaguarden nuestros derechos humanos? Entonces es muy importante que cada vez más nos acerquemos a estos temas tan relevantes que no nada más nos impactan directamente a las personas, ¿no? A los quejosos que vamos y ponemos una denuncia. También muchas veces a las naciones, y hemos sabido de muchos casos de violación de derechos humanos en contra de personas y que quedan sin resolver, que creo que es lo más importante que hoy también dialoguemos con él. Nos va a presentar hoy este importante libro que es La protección de los derechos humanos por la Sala Constitucional y los juzgados de tutela en la Ciudad de México. Así que le doy la bienvenida al doctor Quetzalcóatl Luna Ruiz. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí en FemAwake. Gracias por la invitación y por el espacio que me das para presentar el libro. Gracias a ti, doctor. Pues sí, un tema muy relevante. Sin duda, nuestro país ha estado en la lupa desde hace varios sexenios por violaciones de derechos humanos. Pero para muchas personas, cuando hablamos de derechos humanos, incluso todavía es un término que no alcanzamos a dimensionar. Creo que eso es lo más relevante. Ponnos en contexto, ¿qué son los derechos humanos? Muy bien. Muchas gracias. Los derechos humanos son estos derechos esenciales que todas las personas, por el simple hecho de nacer o de ser concebidos, debemos ser protegidos por la ley, por la Constitución, y nos lo deben garantizar. Esos son los derechos humanos, son los derechos que nos deben dar la protección y garantizar el cuidado de ellas. Hay algo muy importante. En México, hasta antes del año 2011, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos teníamos garantías individuales. Los derechos humanos solamente existían en los tratados internacionales. Teníamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero las autoridades se basaban en los tratados internacionales para el respeto de estos derechos. ¿Por qué, abogado? Porque nuestra Constitución era garantista, no era proteccionista. Entonces, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011 le ordenó a México a través de una resolución, fue que el gobierno de ese entonces, de Felipe Calderón, incorporó los derechos humanos a la Constitución Política. Dejaron de ser garantías, ahora se llaman derechos humanos. ¿Y qué es lo importante? Que al ya estar reconocidos en la Constitución, ya puede garantizar su protección. Garantiza la protección de esos derechos humanos y se crean muchos organismos para la protección de los mismos. Claro, que al final del día pues ya es un tema, y es un mandato, entiendo. A partir de esa fecha se vuelve un mandato. De 2011. Del 2011, donde se tienen que incorporar los derechos humanos y salvaguardar, como tú dices, el cumplimiento en cada uno de estos procesos que se viven. Ok, y sobre eso también pues sabemos que cada vez se hace más novedoso, por así decirlo, se incorporan prácticas dentro del ejercicio y el acceso a la justicia en nuestro país. La Ciudad de México desde hace varios años empezó obviamente con esta revolución y muy pionera en hacer incorporación en la forma en la que hoy en día se presentan y se llevan los juicios. ¿Y qué nos tienes que decir para que también la audiencia podamos entender más qué son estas salas constitucionales y estos juzgados de tutela? Claro que sí. En 2017 dejamos en Ciudad de México de ser un distrito federal, nos convertimos en la Ciudad de México, dejamos de tener un estatuto de gobierno, ahora tenemos una constitución política de la Ciudad de México. Esta constitución política es muy diferente a las constituciones locales de otros estados. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, como bien lo sabemos, es cosmopolita y es el centro de toda la República y es donde se gesta la mayoría de las ideas y de los derechos. Entonces recoge más derechos humanos que las entidades y todavía reconoce mucho más derechos humanos la Constitución local que la Constitución federal. Okay. Entonces, aquí, al crearse esta Constitución, pues bueno, tiene que haber alguien que cuide que esos derechos humanos que están en esa Constitución
sean cumplidos, se protejan y que la Constitución sea la carta magna y más importante en nuestra ciudad. Se crean los juzgados de tutela y la Sala Constitucional de Protección de Derechos Humanos. La finalidad de esta Sala Constitucional, evidentemente, es vigilar el cumplimiento de estos derechos y, sobre todo, darle importancia a las recomendaciones que ya ha emitido la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Claro. Hablábamos también en una conversación de que quizá el que haya estas divisiones, ¿no?, políticas, obviamente en la cual pues hay diferente forma de ejercer los procesos jurídicos, pueden incluso ser una complicación o han sido una complicación. Ahora con estas reformas y pensando en que ahora pues se homologuen estos procesos, ¿es un beneficio para poder realmente llegar a buen término en las resoluciones de los juicios? Sí, creo que sí. Cada localidad, cada entidad de la República tiene un código. Cada entidad de la República tiene su propia ley. Y para los procedimientos civiles, para los procedimientos familiares, pues cada procedimiento es distinto. Ahora viene una nueva ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Federales, y está homologando absolutamente todos estos procedimientos en la República Mexicana con la finalidad de que sean más ágiles, con la finalidad de que sean más humanistas, claro, que haya un acercamiento entre la autoridad y el justiciable. ¿Por qué? Porque ahora los juicios, en el grueso, va a ser paulatinamente, pero serán juicios orales. Entonces el justiciable... ¿Prontos y expeditos como tanto se bracea? Prontos y expeditos en la medida de lo posible, porque recordemos que no somos miles de habitantes, sino millones de habitantes, y eso a veces el legislador y el propio gobernado no lo comprendemos, ¿no? Que aunque el proceso sea corto, somos muchos los que estamos en la fila de espera, pero la ventaja es que ahora vamos a saber de frente, así como nos estamos viendo tú y yo, el juez le va a poder decir al justiciable por qué le está dando la razón o por qué no le está dando la razón. Entonces, esto es humanizar la justicia y los gobernados se van a sentir escuchados, tal vez no tengan la razón, pero ya saben los motivos. Justiciable, ¿no?, que es la persona que está obviamente en este proceso. Procedimiento, el gobernado que acude a pedir justicia. Exactamente, justiciable, la persona que está obviamente en un proceso dentro del y que proceso, está apelando a la justicia. Que está, así es, pidiendo justicia. Ahora sí, van a ser escuchados directamente por el juzgador, porque tenemos procedimientos que son escritos y a veces no sabemos si el juez vio nuestro expediente o no lo vio, si lo revisó. Entonces es una justicia fría. Ahora se convierte en una justicia humanista y cercana. Y que históricamente, ¿no?, el tema de acceso a la justicia también ha sido sometido a un proceso de interpretación. Así es. Entonces, quizá en el proceso donde el justiciable está representado por un abogado o abogada que no transmite 100% el requerimiento que trae, pues quizá también en eso el juzgador pues se va a ir por la letra, ¿no? O se iba por la letra y no tenía cara a cara con y ahora tiene la cercanía y puede pedirle la opinión o el sentir al justiciable y se pueden expresar y comunicar. Sí es necesaria la presencia de un abogado para que le dé forma al procedimiento. Sin embargo, el juez podrá escuchar el sentir de cada una de las partes. Me haces pensar mucho en estos juicios donde ha habido muchas violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas. Así es. Donde muchas veces cómo pueden apelar a la justicia cuando ni siquiera por el tema del dialecto las autoridades han sido sensibles, ¿no?, por decir un caso, personas con discapacidad. O sea, creo que siempre se ha hablado del tiempo de rezago que tenemos en la impartición de justicia en nuestro país, además de la complejidad por el número de habitantes que somos. Así es, y justamente para esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha creado protocolos de actuación judicial para casos en los que se ven involucrados derechos de personas indígenas, derechos de las personas adultas mayores, de la comunidad LGBT. Así es, entonces tienen que seguir estos protocolos para respetar sus derechos. En caso de las mujeres indígenas, este protocolo exige que si hablan otro dialecto, el juicio no puede seguir
si no hay un intérprete presente. En caso de personas adultas mayores, el juicio no puede continuar si no hay una persona representante del DIF que esté revisando sus derechos, o del INAPAM, del Instituto de los Adultos Mayores. Entonces, pues bueno, ya hay muchos protocolos de defensa para estos casos. Perfecto. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Yo, mujer a pie, que tengo un tema en el que creo que se están violando mis derechos humanos, ¿qué es lo que tengo que hacer como primer instancia? Dependiendo quién consideres que viola el derecho humano y en qué sentido. Lo primero es acudir, si es en la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para interponer una queja, ¿sí?, en contra de la autoridad que nos está violando el derecho. Si me están violando el derecho dentro de un juicio, existe un mecanismo de defensa de la Constitución y de los derechos humanos que se llama el juicio de amparo. Pero eso es dentro del juicio. Okay. Si es una persona a pie, acudir inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos de su entidad. Y justamente en este caso, si me permite retomar, la Comisión de Derechos Humanos únicamente emite recomendaciones. Claro. Y estas recomendaciones, dicho sea de paso, no son vinculantes, no son obligatorias, a menos que la autoridad que está violando el derecho humano acepte esa recomendación. Pero si reconoce esa violación y aún así no subsana o no repara el daño, entra a la Sala Constitucional con este nuevo juicio de defensa de los derechos humanos o de restitución, judicializa esas recomendaciones y las vuelve obligatorias. Entonces ahí sería un proceso de una revictimización, o sea, no está pasando y la autoridad hace un caso omiso del proceso. No sería como tal una revictimización, porque ya no tendría que pasar el ofendido por toda una etapa, ¿no? Porque ya está acreditado que existe un daño. Okay. Como ya está acreditado que sí existe el daño, ya no es necesario volver a hacer indagatorias o ya está acreditado. Entonces, lo que hace la Sala Constitucional es, a través de toda la fuerza de la ley, multas, arrestos, embargos, destituciones, puede obligar a esa autoridad para que restituya el derecho o cumpla con la determinación de la comisión. Que proteja estos. Y por eso viene el título, obviamente, de la protección de derechos humanos en la Sala Constitucional. Es correcto. Ok. Que, como comentábamos, tiene que ver con el no ejercicio de las actuaciones de las autoridades frente a lo que tendrían que estar resolviendo y respetando en relación a un tema de violación de derechos humanos. Es correcto. Es un tema de verdad tan interesante. Digo, primero te felicito por el libro. Ojalá, creo que ya se había agotado, me habías comentado. Ya, afortunadamente. ¿En dónde lo pueden, los más interesados, obviamente, ojalá que sean muchos, en dónde lo pueden encontrar? Está a la venta en Amazon, en línea, en su versión ebook. Y en la versión física llega hasta la puerta de su casa, y en las librerías que están aledañas a la ciudad judicial. Y que no es un texto para quien ejerce la abogacía, es un texto para cualquier persona. Para cualquier persona. Porque que sea entendible, porque si no, imagínate. Es un lenguaje claro y además nos habla un poquito de la historia de la Ciudad de México. Aparte tiene este Así es, tema cultural. Cuando éramos un distrito federal y por qué dejamos de ser un territorio federal y ahora ya somos una entidad más. Ya no somos el centro de todos los poderes, pueden moverse a cualquier entidad de la República. Perfecto. Felicidades, abogado. Muchas gracias, Emiret. Pues ya saben, mujeres, despierta a estar despiertas, porque si no, lo que pasa es que se cometen violaciones de nuestros derechos humanos y es muy importante, de verdad, que nos acerquemos al conocimiento y, sobre todo, pues el tener acceso pleno a la justicia como debe de ser. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Yo les dejo besos y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales @FemaWake y también en mis redes sociales @EmiretRiveraP y en las redes sociales del abogado, que son Quetzalcóatl Luna y Luna Aquino Abogados. Ya está. Pues nos vemos en la próxima y les dejo besos.